en la ciudad que nunca duerme, donde las luces de neón disimulan los fracasos y las apuestas deciden destinos, se esconde una historia que nadie vio venir. Corey Harrison, el joven que alguna vez fue el aprendiz silencioso de una casa de empeños en Las Vegas, se ha convertido en un hombre que vale millones. Hoy su nombre ya no solo representa la tienda que su abuelo fundó, sino todo un legado de astucia, resistencia y, sobre todo, renacimiento. Pero detrás del brillo y los millones, hay un comienzo manchado de dolor. Cuando el patriarca de la familia, Richard Harrison, conocido por todos como El Viejo, falleció en 2018, el testamento que dejó fue una bomba de relojería. Las divisiones dentro de la familia Harrison se hicieron públicas, y los rumores sobre quién heredaría la fortuna se multiplicaron como pólvora. El Viejo no dejó un reparto justo, dejó un mensaje, una advertencia escrita en tinta y sangre familiar. Entre los gritos y las demandas, mientras el resto de la familia se desgarraba por los dólares y la herencia, Corey eligió el silencio, observó, analizó y esperó. En un mundo donde cada movimiento puede ser un error fatal, él decidió moverse en las sombras. No buscó la compasión, buscó la oportunidad. Gracias por ver este video. Si te gusta este tipo de historias, no olvides suscribirte al canal para que juntos sigamos descubriendo los secretos detrás de las estrellas más inesperadas. La transformación de Corey no fue un golpe de suerte. Fue el resultado de años de heridas familiares, de noches sin dormir y de un instinto afinado en la calle. Entre el brillo del oro y el polvo de los objetos olvidados. Tras la muerte de su abuelo, mientras los focos del programa Pawn Stars se apagaban lentamente, Corey comenzó su propia historia. El chico que alguna vez fue llamado Big Hoss, dejó atrás la imagen del heredero inmaduro para transformarse en un magnate silencioso. Un hombre que aprendió que, en los negocios, la lealtad no se hereda, se gana. Lo que nadie imaginó es que la tragedia sería el catalizador de una fortuna. A partir de la pérdida del viejo, Corey encontró la frialdad que siempre le faltó y la visión que lo haría distinto incluso dentro de su propia familia. Y mientras los fanáticos del programa seguían recordando los días dorados del trío Harrison, él planeaba en secreto su nueva vida, una que comenzaría justo donde todo parecía terminado. Esta es la historia de cómo Corey Harrison dejó de ser un personaje de televisión para convertirse en un símbolo de reinvención. Para entender cómo Corey Harrison llegó a ser el hombre que es hoy, hay que retroceder al principio, a los días en que el apellido Harrison no valía nada. Nació el 27 de abril de 1983, fruto de un matrimonio adolescente entre Rick Harrison y Kim, una pareja que apenas sabía cómo mantenerse a flote en la jungla de Las Vegas. Rick tenía solo 17 años, y la ciudad del pecado no perdona la juventud ni la ingenuidad. El matrimonio, frágil desde el inicio, se rompió al poco tiempo. Corey creció bajo la tutela de su padre, en una casa donde el dinero era un fantasma y las deudas una constante. No hubo lujos ni juegos. Su infancia estuvo hecha de vitrinas, monedas y metales viejos. Su escuela fue la trastienda de una diminuta tienda de empeño que apenas sobrevivía en Las Vegas Boulevard. Una tienda fundada por su abuelo Richard y su abuela tras perderlo todo en San Diego. Richard, un veterano de la Marina, había fallado en casi 30 negocios antes de apostar por las monedas de oro y plata. Con apenas $5,000 en el bolsillo, fundó la tienda que más tarde sería el corazón de un imperio, la Gold y Silver Pawn Shop, entre clientes desesperados que empeñaban sus anillos por una última apuesta y el olor metálico del dinero viejo. Creció Corey. Mientras otros niños jugaban en el parque, él observaba cómo su padre negociaba en callejones oscuros y regateaba para poder pagar el alquiler.
Aprendió pronto a distinguir entre lo real y lo falso. A los 10 años, detectó una cadena de oro falsa que un adulto intentaba vender. «Es basura bañada», dijo. Su abuelo, impresionado, le dio una recompensa simbólica. Ese día, Corey entendió que su valor estaba en ver lo que otros no veían. La vida en Las Vegas lo forjó a golpes. A los 15 años dejó la escuela y comenzó a trabajar a tiempo completo. Pasaba horas limpiando anillos oxidados, registrando números de serie y aprendiendo los secretos del comercio. Rick, su padre, lo presionaba hasta el límite. No había espacio para errores. Un error en un registro podía costar la licencia del negocio. Esa dureza paternal moldeó a Corey en silencio, sin halagos, sin abrazos. La familia Harrison no era una familia común. El dinero era escaso, el orgullo abundante y las palabras de afecto brillaban por su ausencia. Pero en medio de ese caos, Corey desarrolló algo que su padre y su abuelo apenas tenían: visión. Entendió que los objetos no solo contaban historias, también escondían oportunidades. A los 17 años, cuando otros soñaban con coches o fiestas, él cerró su primer gran trato, un broche de diamantes de los años 20 por el que pagó $10,000 y vendió por $15,000. Su padre lo miró con una mezcla de sorpresa y respeto. Desde entonces, el joven Big Hoss dejó de ser solo el hijo del jefe. Era un negociador, un heredero no de fortuna, sino de instinto. Y fue ese instinto el que, años después, lo haría sobrevivir a las tormentas que casi destruyeron a su familia y lo empujarían hacia el poder. Incluso cuando el precio a pagar fuera su propia paz. Con apenas 20 años, Corey Harrison ya tenía el control de buena parte de la tienda. No era un empleado más. Era el cerebro joven detrás de los cambios que modernizaron el negocio. En 2003, después de que un primo robara mercancía y Corey intentara encubrirlo, la traición lo marcó para siempre. Aquella lección lo persiguió durante años. La sangre no garantiza la lealtad. Desde entonces, impuso una regla de hierro: la lealtad se gana, no se hereda. Su mentalidad se volvió implacable. Empezó a revisar cada transacción con la precisión de un cirujano. Fue él quien impulsó los controles de identidad más estrictos en la tienda y quien redujo las pérdidas por impagos a la mitad. La tienda dejaba de ser un negocio familiar desordenado para convertirse en una máquina que generaba ganancias. Pero Corey no se conformó con eso. En 2005, mientras la mayoría de las casas de empeño seguían ancladas en el pasado, él apostó por el futuro: Internet. Comenzó a catalogar y fotografiar cientos de artículos para venderlos en línea, cuando pocos sabían siquiera cómo usar una computadora. El experimento fue un éxito rotundo. Las ventas en eBay se dispararon un 30% en 6 meses. Había nacido el primer sistema digital de empeños de Las Vegas, y detrás estaba la mente de Corey Harrison. En 2006, un cliente entró a la tienda con una Harley Davidson Knucklehead de 1948. Rick dudó del trato, pero Corey insistió. Compraron la moto por $50,000, y cuando el cliente no regresó, la subastaron por $75,000. Aquella ganancia fue más que dinero, fue su bautismo de fuego. A los 23 años, Corey se convirtió oficialmente en copropietario de la Gold y Silver Pawn Shop. El reconocimiento llegó, pero también la presión. En 2007, una auditoría estatal descubrió errores administrativos que costaron miles en multas. Lejos de culpar a otros, Corey asumió toda la responsabilidad. Rediseñó el sistema de registro y creó un archivo digital tan preciso que un año después los mismos inspectores lo felicitaron públicamente. La vergüenza se transformó en respeto. Luego llegó la gran recesión de 2008.
Mientras el mundo se derrumbaba, Corey se mantuvo en pie. Redujo costos, reorganizó horarios y se encargó personalmente de tasar cientos de piezas de lujo provenientes de ejecuciones hipotecarias. Cuando todo parecía perdido, él logró mantener las puertas abiertas. El 19 de julio de 2009, su vida cambió para siempre. Pawn Stars se estrenó en televisión y el pequeño negocio familiar se convirtió en un fenómeno global. En la primera temporada, millones de personas vieron a Corey negociar con frialdad y humor. Su fama creció, su cuenta bancaria también, pero lo que más cambió fue su papel dentro de la familia. Ya no era el chico obediente de la trastienda, sino el rostro joven del Imperio Harrison. El mundo lo llamaba estrella, pero él seguía siendo el mismo hombre que limpiaba plata vieja a los 10 años. La diferencia era que ahora, cada movimiento suyo se veía desde todas partes del planeta, y con eso, la carga del éxito acababa de comenzar. Con la fama llegaron los millones, pero también las grietas. En 2010, Pawn Stars alcanzó cifras récord, superando los 2 millones de espectadores por episodio. Las colas frente a la tienda daban la vuelta a la manzana. Corey Harrison, el chico que había crecido entre anillos oxidados, ahora ganaba $300,000 al año y cerraba tratos de $25,000 en cuestión de minutos. Era el sueño americano hecho realidad, pero detrás de las cámaras, el precio de esa fama era más alto de lo que imaginaba. Las tensiones entre él y Chumlee, su amigo de infancia, comenzaron a hacerse públicas. En un episodio, discutieron por una espada de $10,000, y aunque el momento pareció parte del espectáculo, los fanáticos notaron que la rabia de Corey era genuina. Su carácter se endurecía con cada temporada. Ya no era el aprendiz, era el hombre que sostenía el negocio cuando los focos se apagaban. Fuera del programa, Corey demostró que su talento iba más allá del mostrador. En 2012 invirtió junto a Chumlee en una franquicia de sándwiches y la convirtió en rentable en menos de un año. En 2013 amplió la tienda a 15,000 pies cuadrados y creó una galería de objetos históricos digna de un museo. De pronto, el hijo de un adolescente sin rumbo se había transformado en un empresario que movía millones. Pero mientras el dinero crecía, su cuerpo se deterioraba. A los 30 años pesaba más de 180 kilos y un médico le advirtió que la diabetes era inminente. El miedo a morir joven lo obligó a cambiar. Se sometió a una cirugía gástrica y perdió más de 85 kilos en un año. Su transformación fue tan visible que los productores lo convirtieron en un ejemplo de superación. Inspiró incluso a Chumlee, quien también decidió adelgazar tras ver el cambio de su amigo. La fama mundial lo llevó a series como iCarly y a entrevistas en los principales programas de televisión. Pero con la popularidad llegaron las sombras. Las noches de fiesta, los paparazzi y el exceso comenzaron a afectarlo. En 2014, un incidente en un bar de Missouri lo dejó en los titulares por las razones equivocadas. Aquella noche de alcohol y descontrol marcó el inicio de una etapa oscura. Los años siguientes fueron una montaña rusa. Su primer matrimonio, con Charlene, terminó en 2015 tras 11 años de relación. Rumores de infidelidad durante las giras de grabación lo persiguieron. Poco después, su segundo matrimonio con Karina "Kiki" Lee se desmoronó en apenas un año. Sin embargo, el nacimiento de su hijo Joshua en octubre de 2018 le dio un motivo para volver a levantarse. Corey empezó a cambiar, redujo el alcohol, volvió a centrarse en su trabajo y en su hijo. En lugar de vivir para las cámaras, aprendió a vivir pese a ellas. En silencio, reconstruyó su disciplina. Y aunque su sonrisa frente a los fanáticos parecía la misma, detrás de ella había un hombre cansado,
marcado por la presión, los escándalos y la soledad del éxito. La estrella brillaba más que nunca, pero la llama interior comenzaba a consumirlo lentamente. Y el destino aún tenía preparada la prueba más dura, una pérdida que ni todo el dinero del mundo podría reparar. En 2023, la tragedia volvió a golpear a la familia Harrison. Adam, el hermano menor de Corey, fue encontrado sin vida a los 39 años por una sobredosis accidental de fentanilo y metanfetamina. La noticia sacudió a Las Vegas y dejó a Corey destrozado. Su padre, Rick, habló públicamente sobre la crisis de drogas. Pero Corey eligió el silencio. Detrás de las cámaras, el dolor era insoportable. La muerte de su hermano reabrió todas las heridas del pasado y lo hizo cuestionarse el precio real de su éxito. La prensa lo perseguía, los rumores sobre su salud se multiplicaban, y los fanáticos notaban que ya no era el mismo. En los episodios grabados en 2024, su mirada parecía perdida, cansada, pero Corey, fiel a su naturaleza, siguió trabajando. Se refugiaba en la tienda, tasando objetos antiguos con la misma concentración de siempre, buscando en el brillo del metal algo de consuelo. Las pérdidas personales coincidieron con nuevas tormentas familiares. La herencia del viejo Harrison aún causaba estragos. El testamento actualizado en 2017 dejó fuera a Christopher, el hijo menor de Richard, y provocó una guerra legal interminable. Para colmo, Rick fue demandado por su madrastra Joan, quien reclamaba $500,000 en medio de ese caos. Corey se convirtió en el mediador silencioso, tratando de evitar que su familia terminara destruida por completo. Pero el escándalo no se detenía ahí. En septiembre de 2023, la policía de Las Vegas lo detuvo mientras conducía su Ford F-250 a las 2 de la madrugada. Los informes hablaban de zigzagueos, ojos rojos y olor a alcohol. Pasó 8 horas detenido, aunque él alegó razones médicas y prometió limpiar su nombre. Sin embargo, el golpe mediático fue brutal. Los titulares lo retrataron como un hombre en caída libre. Aquel episodio fue el punto de quiebre. Corey entendió que su imagen pública se había convertido en una prisión. Que cada error, cada debilidad, era un espectáculo para millones. La presión de los productores, que lo obligaban a actuar como el joven de 23 años que ya no era, lo llevó al límite. Discutió con el equipo, lanzó ultimátums y exigió una participación real en el negocio o su salida definitiva. Tras semanas de negociación, obtuvo un 5% de propiedad adicional y un aumento considerable. Pero la victoria no le supo a nada. Su rostro aparecía en todas partes. Su patrimonio superaba los 5 millones, y aún así, se sentía vacío. Había ganado la guerra del dinero, pero perdido la paz. En el set, las cámaras lo seguían, pero su mirada ya no brillaba. Había vivido demasiadas pérdidas, demasiadas batallas. Lo único que lo mantenía en pie era su hijo, Joshua. A través de él, Corey encontró una razón para mantenerse sobrio y seguir adelante. Aunque fuera lejos del ruido, lejos de Las Vegas. Y cuando parecía que no podía más, tomó una decisión que cambiaría todo. Una decisión que no fue un adiós, sino un comienzo. En septiembre de 2024, Corey Harrison hizo lo impensable. Sin avisos, sin cámaras, sin comunicados, simplemente cerró la puerta de la tienda y se marchó. Vendió su casa de Las Vegas por el doble de lo que había pagado y se mudó a Tulum, México, buscando algo que el dinero no podía comprar: libertad. Después de décadas viviendo bajo la sombra del viejo y del imperio familiar, por fin respiraba aire propio. En las playas del Caribe, Corey redescubrió la calma. Fundó un restaurante llamado Big H Smoke and Joint, especializado en barbacoa americana,
y empezó a invertir en proyectos inmobiliarios locales. Los lugareños lo recibieron como a uno de los suyos. Ya no era el magnate de la televisión, sino un vecino más, un hombre que aprendía a disfrutar del presente sin la presión de las cámaras. Aunque mantiene su participación en la Gold y Silver Pawn Shop y conserva el Chevy de 1957 que heredó de su abuelo, Corey ha dejado claro que no piensa volver al programa. Tengo lo suficiente para no tener que hacerlo, dijo con serenidad, palabras simples, pero cargadas de significado. Ha pasado toda su vida acumulando cosas, pero al final entendió que el verdadero valor estaba en lo intangible, la paz. El tiempo desde y la México, familia. Corey asesora a su hijo Joshua a distancia, le enseña los secretos del negocio, pero también le advierte del precio de la fama. Quiere que su hijo aprenda lo que él tardó décadas en comprender, que la riqueza no siempre se mide en dólares. A veces se mide en la capacidad de dormir tranquilo. Hoy, a sus 41 años, Corey Harrison no necesita aplausos ni titulares. Su historia ya está escrita, no en billetes, sino en cicatrices. Pasó de limpiar anillos en una trastienda a dirigir un imperio televisivo. De perder a su familia a construir una nueva vida desde cero. Cada error, cada caída, cada traición, lo convirtieron en un hombre más fuerte y más sabio. El niño que un día reconoció una cadena falsa ahora puede distinguir las mentiras del éxito. Aprendió que el brillo no siempre viene del oro, y que a veces el verdadero tesoro es el silencio. Su historia es una lección sobre cómo incluso entre las ruinas se puede construir un legado. Porque al final, Corey Harrison no se definió por el dinero ni por la televisión. Se definió por su capacidad de reinventarse una y otra vez. En un mundo que lo observó caer y levantarse, eligió vivir bajo sus propios términos, sin focos, sin guión, sin máscaras. Y así, entre el sonido del mar y el humo de su parrilla, el Big Hoss, que todos creían conocer, se desvaneció para dar paso al hombre que siempre quiso ser, libre, anónimo y, por primera vez en su vida, verdaderamente feliz.